Sí, ven, este gato está tan pasando trabajo el pobre ahí. Ahí está acostadito, ¿ves? Está como estrasnochado. Sí, claro. Buenas tardes. Gracias. ¿Está abierto de martes a domingo? ¿Están abiertos? Todos los días. De lunes a lunes, entonces. ¿De qué hora a qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ah, ok. Por tanto. Hasta tarde, ¿eh? Gracias. Está rico. Qué frío, qué rico. Otro calorón. Qué bonito. Desde la bienvenida al Museo Casa Herrera, es el primer salón que va a conocer. Lleva por nombre Puerto Cabello precolombino y natural. Precolombino porque son todas aquellas culturas que existieron antes de la nuestra, y natural porque nos habla de la flora y la fauna de Puerto Cabello. Acá se habla un poco de estas comunidades aborígenes locales, eran comunidades que provenían del sur de América, específicamente de Perú, hasta que van al norte, llegan al río Orinoco, y estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. 500 años después logran llegar al lago de Valencia, laguna de Tacarigua, y a partir de allí comienzan a distribuirse por todo Carabobo, formando 5 comunidades, que eran los arahuacos, los caribes, los guayquerí, los irajara y los taínos. Las piezas que vemos acá en la exhibición son pertenecientes a estas comunidades aborígenas. Son piezas que tienen de 2000 a 3000 años de antigüedad, que se han encontrado en los costas de Puerto Cabello, con Zamora y Chiriquí. Y lo que vemos acá, que se le menciona Camino de Carabobo, lo conocemos acá como el puente de los españoles o Pozo Hondo. Se le da este nombre en honor a estas comunidades aborígenas que fueron las principales en pasar por estas zonas, que utilizaron estos caminos y estos senderos para realizar intercambios entre ellos. Y estas que vemos acá, estas manifestaciones rupestres, estas las encontramos en San Esteban Pueblo y en Borburata, conocida como la Piedra de los Indios y la Gran Piedra de Borburata. Son petroglifos que tienen siglos de antigüedad, entonces con certeza o científicamente no se conoce qué quisieron expresar ellos acá, porque depende mucho de la perspectiva de cada quien. Ellos se encuentran dentro del Parque Nacional San Esteban, igual que todos los españoles, y estamos hablando de 44.500 hectáreas naturales, que son algunas de las especies tanto marítimas como terrestres que se pueden encontrar acá en la zona. El Parque Nacional San Esteban fue decretado Parque Nacional Oficial el 14 de enero de 1987. Y acá Puerto Cabello cuenta con 6 islas, 5 de ellas están dentro del Parque Nacional San Esteban, que vendrían siendo Isla del Rey, Isla Ratón, Santo Domingo, Alcatraz e Isla Larga. La única que no forma parte de él es Isla Huevos. Acá la más conocida es Isla Larga, porque es la más comercial, la más turística. Esta Isla del Rey, que está militarizada, no se tiene el acceso a ella tan fácilmente, y las demás están un poco protegidas por el parque, ya que estas especies hacen vida alrededor de las islas e incluso han llegado a tortugas en peligro de extinción y colocan sus nidos aquí. Por eso que realmente las protegen para resguardar la fauna. Chicos, una pregunta. ¿Estos petrolíficos están en la ruta, en la vía, o hay que salirse del sendero? No, entrando al parque, en lo que es San Esteban Pueblo, encuentras la Gran Piedra de los Indios, y esto sí es en Borburata. Es decir, no te sabría decir exactamente, pero queda en el patio de una casa. Sí, específicamente el lugar, decirte cómo llegar, pero se encuentra en el patio de una vivienda. Pero me imagino que las personas ya, si uno va para Burburata, sabrá dónde estará, digo yo, ¿no? Sí, bueno, es lo más probable que el pueblo en sí sepa dónde. Pero esto está en toda la entrada del parque. Sí, se encuentra por impacto. Después cuando vas a San Esteban Pueblo. Ah, ok. Y estas que tenemos acá son urnas mortuorias de la cultura aborigen, que eran utilizadas para un entierro secundario. El primer entierro constaba de ir enterrados directamente a la tierra. Ellos iban sentados con posición fetal. Años después, cuando moría otro familiar, sacaban los restos de la tierra y eran colocados en estas urnas que llegaban a abarcar incluso hasta 3 generaciones, es decir, abuelos, padres e hijos. Iban selladas y enterradas al lado del primer entierro. Ya cuando cumplían su ciclo, que no tenían más capacidad, eran llevadas a un cementerio aparte, donde las ubicaban una al lado de la otra. Estas fueron encontradas acá en Puerto Cabello, en una excavación llamada excavación Cumboto, que era donde estestaba el antiguo Hotel Cumboto, hoy en día Ciudad Acaí. Este era el ciclo que cumplían estas aborígenes en esos tiempos precolombinos.
Y las imágenes que vemos acá forman parte de las costas e islas de Puerto Cabello. La primera imagen viene siendo Playa La Rosa, según un poco diferente porque está en una toma panorámica. Y en la parte inferior tenemos Isla Larga, que esto acá es conocido como el barco hundido, pero allí realmente tenemos un buque que fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, un buque alemán que recibe el nombre de Sesostris, y el otro es un buque italiano que recibe el nombre de Jaco, que era un buque ganadero. Entonces acá culminamos con esta etapa precolombina y natural, y en el siguiente salón damos inicio a Puerto Cabello colonial. Buenas tardes, sean bienvenidos al Salón Colonial. Acá iniciamos hablando de las infraestructuras más relevantes para la época, iniciando con la Real Compañía Guipuzcoana, que fue construida para fortalecer el comercio entre Venezuela y la Colonia Española. Fue una de las primeras aduanas de Venezuela y la primera casa que se construyó en Puerto Cabello. También tenemos al Fortín Solano, que era el vigía de la Plaza Fuerte, y él se encargaba de alertar al castillo San Felipe de posibles ataques marítimos sobre ellos, ya que este castillo era el motor de nuestra defensa. Allí estuvo preso el general Francisco de Miranda. También allí fue donde lamentablemente se perdió la Primera República y donde se firmaron los textos de capitulación que dieron fin a la toma de Puerto Cabello. Acá se muestran las rutas de comercio en tiempo de la Compañía Guipuzcoana, ubicadas a Puerto Cabello en este punto para sus viajes de ida y en este punto para sus viajes de vuelta. Como podrán visualizar, cada viaje era totalmente diferente y es porque las embarcaciones utilizadas eran tipo velero, es decir, dependían muchísimo de ellos. Además, vemos otro punto que nos une La Guaira, y es porque aunque teníamos una de las primeras aduanas, seguíamos dependiendo muchísimo en cuanto a permisología por parte del puerto de La Guaira para poder salir o volver a nuestro territorio. También encontramos acá el cacao, que durante muchísimo tiempo fue nuestro principal producto de comercialización. Este salón lleva el nombre de Puerto Cabello del Mar y nos relata 5 memorables episodios de nuestra ciudad marinera, iniciando con 1743 y lo que fue el ataque inglés. Inglaterra quería apoderarse de los principales puertos del Caribe y entre ellos estaba Puerto Cabello, con lo que no contaban era con la majestuosa defensa por parte de la Real Compañía Guipuzcoana y el castillo San Felipe, quienes resistieron el ataque y lograron contrarrestar. Fue después de ese ataque que se decide la construcción del Fortín Solano como nuestro vigía. Tenemos 1799 y el rescate del HSM Hermione, una embarcación británica donde su tripulación obstinada del maltrato recibido por su oficial y capitán, pues deciden asesinarlos y luego trasladar la nave a lo que era el puerto de La Guaira. Le cambian el nombre a Santa Cecilia y lo colocan como un guardacosta del litoral venezolano. 2 años después es enviado a Puerto Cabello para realizar reparaciones y estando acá su comandante pidió que le recuperaran su embarcación. Nosotros no estuvimos listos para esa confrontación, perdimos 5 vidas y también la nave. Tenemos 1825 y el Roma Libre, la última embarcación negrera en llegar a Puerto Cabello. Era una embarcación que decía que transportaba cierta mercancía y lo que llevaban eran esclavos que iban a ser vendidos. Ya para la época Venezuela no estaba de acuerdo con la esclavitud y aún así se les permite entrar en Puerto Cabello, desconociendo la actividad real de Roma Libre. Semanas después llegaron otras embarcaciones que alertaron a las autoridades y de inmediato se apresó a su capitán, a sus oficiales y mediante un acto de la municipalidad se dejó en libertad quienes iban a ser vendidos. La mayoría decidió quedarse en Puerto Cabello trabajando lo que era el cultivo. Tenemos 1902, 1903 y el bloqueo. Bloqueo que se da cuando el presidente de la época, Cipriano Castro, se niega a pagar la deuda que teníamos y de inmediato esos países pues bloquearon nuestras costas, que eran Alemania, Inglaterra e Italia. Cuando esto sucede, mientras los demás puertos lograron salir bien airosos de esa situación, Puerto Cabello no corrió con la misma suerte. Nosotros sí fuimos bombardeados y también fuimos saqueados. Por último, pero no menos importante, está en 1941 y la quema de los buques conocidos como los barcos hundidos de Isla Larga. Uno de ellos con el nombre de Sesostris, que llegó en conjunto a otras embarcaciones buscando refugio de la Segunda Guerra Mundial, porque para ese entonces Venezuela era un territorio neutral. Sin embargo, su capitán temía que le confiscaran su mercancía y toma la decisión de quemar su nave. Por ese hecho estuvieron presos durante 5 años. Tiempo después, el Ejecutivo Nacional decide trasladar la nave desde donde fue quemada hasta Isla Larga
y decide hacerlo en conjunto con otra embarcación que llevaba muchísimo tiempo varada hacia los lados de Bianca, con el nombre de Jacob y de nacionalidad italiana. Fue así como ambas pasaron a formar parte de la majestuosa isla de Isla Larga, convirtiéndose en la actualidad en un gran atractivo turístico para propios y visitantes. Al fondo tenemos los documentos originales de lo que fue la embarcación de Roma Libre. Abajo está la transcripción con los nombres, padres y naturaleza de cada uno de sus tripulantes que decidieron quedarse. Lo que encontramos acá es un libro de préstamo de la Real Compañía Guipuzcoana. Esto es un libro concerniente que nos relata todo lo que tuvo que ver con el ataque inglés de 1743. Y por último, este libro es uno de los pocos existentes que muestra y relata lo que fue la ejecución de los aliados en Francisco de Miranda, ejecución que se llevó a cabo aquí en Puerto Cabello, lo que hoy conocemos como Plaza del Águila, que realmente se llama Plaza del Conde. Este salón lleva el nombre de Puerto Cabello Comercial y muestra cómo ha sido nuestra evolución en esta área, cómo pasamos del cacao al café hasta llegar a las grandes casas de comercio. Estas casas de comercio jugaron un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de Puerto Cabello, como lo conocemos, ya que mediante préstamos que le daban a la municipalidad se logró la construcción de grandes edificaciones y una de ellas fue el Teatro Municipal. También tenemos el puerto moderno, representado en las grandes empresas del municipio, como lo son Bolívar de Puerto, que es el principal puerto venezolano de contenedores y cargas a granel, Diques y Astilleros Nacionales, una empresa de más de 118 años que sigue ofreciendo servicios de reparación de embarcaciones, y el comercio petrolero representado en la refinería del Canal. Al fondo hay unas cajas fuertes que se presume pertenecieron a una familia llamada Colson. Ellos fueron dueños de esta casa después de la familia Herrera y dueños de una de las casas de comercio más grandes del Puerto Cabello. Pero esto parece madera más bien. Son de metal. ¿Sí? Pero pareciera madera, ¿verdad? ¿Es metal? Ah. Porque si es madera cualquiera le da un hachazo y la rompe, ¿verdad? Muy bueno. Gracias. Este es el salón de Puerto Cabello artístico y cultural y muestra nuestras tradiciones y costumbres, iniciando con el baile del entierro de la hamaca, que es una tradición original de Curazao, adoptada por Puerto Cabello hace más de 150 años y la celebramos los lunes y martes de carnaval, con un coro que dice: ya se murió, hay que enterrar. También tenemos a los diablos danzantes del Corpus Christi, que es una celebración del triunfo del bien sobre el mal, y ellos han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. También tenemos a San Juan Bautista, que Puerto Cabello cuenta con 65 cofradías que llevan a cabo esta bonita tradición los 23 y 24 de junio, fecha que también ha sido declarada ciclo festivo por la UNESCO. A ellas se une la bendición del mar, de la cual no tenemos una fecha específica de cuándo se inicia esta tradición, pero sí sabemos que anteriormente se le conocía como bendición de puertos o bendición de las aguas. Actualmente se le conoce como la bendición del mar y la celebramos el domingo de resurrección. Tenemos al Santo Cristo de la Salud, que es una celebración del pueblo de Bordulata, donde se venera la imagen de un Cristo crucificado, imagen que fue obsequiada en el año de 1751 por un obispo llamado Fray Antonio González de Cruz. Tenemos al Teatro Municipal, joya arquitectónica que demoró 23 años en ser culminada y aún así recibió artistas de la talla de Puerto Rico, Ana Pablova y Carlos Gardel. Actualmente muchos hablan del teatro y hacen énfasis en su majestuosa lámpara. Sin embargo, los artistas que nos han visitado hacen énfasis en su majestuosa acústica. Por último, tenemos a la Catedral e Iglesia del Rosario, que lo que hoy se conoce como Iglesia del Rosario, originalmente llevaba el nombre de Iglesia San José. Llegó el momento en que quedó muy pequeña para la cantidad de feligreses y le otorgaron el espacio donde alguna vez estuvo el cuartel Anzuategui, convirtiéndose actualmente en la majestuosa Catedral San José que hoy conocemos y dejando el original San José con el nombre de Iglesia del Rosario. Pregunta, ¿alguna duda hasta acá que decir que Este salón lleva el nombre de Rostros de Puerto Cabello y acá iniciamos hablando de nuestros cronistas, que hasta la actualidad Puerto Cabello solamente ha contado con 4 cronistas de manera oficial, que han sido don Carlos Ram, don Ramón
Díaz, Don Miguel Elías Gaba y el doctor Arturo Rosales. También contamos con el mural de los rostros de Puerto Cabello, donde están las figuras más emblemáticas de este pedacito del cielo. Muchos de ellos ya dejaron una huella imborrable y otros están haciendo historia dentro y fuera del territorio. Varias de figuras políticas, militares, religiosos, comerciantes, médicos, la parte deportiva, musical, pintores, escultores, comunicadores sociales y muchísimos más. Y muestra todos los proyectos que se van a estar desarrollando dentro de esta majestuosa ciudad, cada uno de ellos pensados en impulsar la economía y el turismo de Puerto Cabello, creando espacios que puedan ser disfrutados por propios y visitantes, conservando parte de la historia y dándole un toque innovador. Si tienen dudas con respecto a ellos, Ese mirador bicentenario, ¿dónde va a estar? donde está la iglesia del Rosario, diagonal. ¿Es el malecón? No. Va a estar cerca del malecón. ¿Cuántos metros a medir? Eso sí, no nos han informado. El hotel va a ser para salir acá, la casa del museo. También actualmente se está remodelando lo que es la casa de Guipuzcoana y se está también remodelando la marina. Eso te iba a preguntar, ¿dónde está la casa de Guipuzcoana? La tienda se va a estar al lado de la Capitanía del Puerto, frente de la Plaza del Año. Pero está cerrado ahorita, me imagino. Actualmente sí. Sí, pero está remodelando. remodelación. Ok. Sin embargo, su fachada, su estructura se mantiene igual. Y esa plaza Quisandal es hacia Los datos de Gañán Legañán. Sí. Ok. Todavía no está. no está en su totalidad. La fachada sí, y el resto está en ese rojo. Para hacer continuar. Superman, ¿ese es él? Puede ser. Parece un, No puede ser. parece un No, no, Superman, no, sé. Parece uno de caricatura, más bien, ¿eh? Bienvenidos al Salón del Porteñazo, un hecho que fue bastante lamentable para el pueblo porteño, donde nuestras calles se llenaron de sangre. A pesar de todo, esta lamentable situación nos dejó esta icónica foto, que es el Padre Padilla sosteniendo en su lecho de muerte a uno de los soldados, quien suplicaba que lo absolviera de sus pecados. Esta icónica foto recibió el premio Pulitzer, que es el más alto galardón de fotografía en Estados Unidos y uno de los más importantes a nivel internacional. ¿Qué te parece? Mira, carnicería, la alcantarilla. Está cómico eso. Carnicería, la alcantarilla. Este es el salón de Don Ítalo Pisolante, hijo ilustre de Puerto Cabello, quien fue alcalde en 2 oportunidades de esta majestuosa ciudad, además de ser el escritor y compositor del himno del municipio de Puerto Cabello, y también escribió una de las canciones más versionadas a nivel internacional, como lo es Motivo. La más conocida es la interpretada por Luis Miguel. En este salón encontramos parte de los reconocimientos que en vida recibió nuestro Ítalo Pisolante, y de este lado tenemos lo que eran algunos de sus artículos personales, y por lo cual se le recuerda como un coleccionista de momentos y amante de Puerto Cabello, su pedacito de cielo. Para los que deseen, los invito a escuchar un poco de sus canciones al fondo, que están audífonos reproduciendo todas sus canciones. Ah, sí, todas. Sí. Hasta esta por Cabello. Sí, todas. No he escuchado esas canciones nunca. Tienes ACDB. O sea, es la relevancia que tuvo tener con el está ACDB y está también Lorenzo Mendoza. Disculpa, ¿de qué año es el cantante, el artista? El señor Luis Pisolante. Ajá. Él nació en el 1928 y falleció en el 2011. Ah, en el 2011. Por esas canciones nunca las he escuchado yo. Son boleros, la gente que es lo que le estoy mostrando es que estas son todas notas de condolencias Sí, por parte porque no las he escuchado. de- Como muy de antigua. la TLB, Sí, está sí. lo que hace
señor Lorenzo Mendoza, entre otras personalidades a nivel nacional. Yo recuerdo de niño un disco de acetato que promocionaban por la televisión, que era de Cheo García y Mimo Morales, que cantaban esta canción de Nito Bustamante. Esa era la Desapareció. Felipe Pineda. Era como la canción. Ah, ¿es una canción? Sí. Habría que, bueno, no creo que la haya escuchado, pero si la escucho puede ser. No sé. ¿Será? De que era niño, puede ser, ¿eh? Sí. Bueno, pues. Gracias. Están a partir de 3 y 4 dólares. Y los cafés a partir de 2 dólares. O sea, de 3 dólares. O sea, sin leche, 2 dólares y a partir con leche, 3 dólares. ¿Qué les parece? Esto está espectacular. Así que están todos invitados. Si están por ahí cerca, se pueden acercar al museo de Puerto Cabello, ¿no? Se ve el Teatro Municipal, se ve el Malecón, la Plaza Bolívar, la Catedral. Miren esta belleza. Tiene un mirador, está el Malecón, esta belleza, esta bella bandera. Como pueden disfrutar de este atardecer, de verdad que vale la pena venir a Puerto Cabello. Puerto Cabello está muy bonito, muy turístico. Se lo recomendamos, sencillamente. Allá, cuando ellos vean que está el Casino Libertador, ese, como se lo comenté temprano, ese fue el último revuelto de los españoles y ahí donde Páez con 400 combatientes derrotó a los últimos españoles.
Finalizamos el recorrido aquí con esta fachada hermosa del museo y esta calle colorida, ¿verdad, hermano? Así mismo es, y recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis. Denle a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima.